Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta clase. Comenzamos una serie muy interesante que se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, van a ser varias clases cada fin de semana, vamos a ir subiendo una. Esta es una de ellas. Hoy en específico vamos a hablar del tema ¿realmente Dios habla? Y bueno, eh, cada fin de semana tenemos nuestro grupo de amigos en el que nos reunimos vía, bueno, Zoom, Meet, la herramienta que se facilite más en su momento, y conversamos. Esta es la idea de este espacio, que vamos a conversar acerca de esta clase, de profundizar un poco más. En nuestro espacio, amigos, siempre tenemos espacio para conversar un poco, para dialogar, para recochar, pero también vamos a sacar este espacio para dialogar acerca de un tema en específico y profundizar en él. Y cuando profundizamos, pues escuchamos la opinión de otros, y esa opinión pues también puede enriquecernos. También lo que Dios le diga a otra persona puede ser también para mí. Así que, bueno, si ya eres parte, pues ya sabes que siempre eres bienvenido, bienvenida. Pero si no, si es la primera vez que estás viendo un video de nosotros, o que de pronto no sabías de este espacio que tenemos los fines de semana, pues nos puedes dejar un comentario diciendo que quieres ser parte del grupo, y te daremos más información para que te reúnas con nosotros los días, los fines de semana. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos. Vamos a darle inicio a esta clase, nuestra primera clase, y como les decía, hoy vamos a hablar acerca de ¿realmente Dios habla? Vamos a ir tratando varios punticos, y bueno, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, para poder aprender. Bien, entonces, ¿realmente Dios habla? Es una pregunta que muchos de nosotros nos podemos hacer, ¿no? ¿Realmente Dios habla? ¿Realmente existe Dios? También puede estar la pregunta ahí muy pegadita con el ¿realmente Dios habla? Y bueno, pues vamos a ir tratando paso a paso este tema. Primero diciéndote que muchas personas dudan acerca de si Dios habla, y no solamente personas que de pronto no crean en la existencia de Dios, sino aún personas que han creído en la existencia de Dios han dudado si realmente Dios habla. Es más, el primer punto que quiero mencionarte acerca de este tema, perdón, acerca de este tema, es, eh, es humano dudar. Y con esto quiero decirte que yo mismo he dudado si Dios habla, si Dios me ha hablado a mí. Hay momentos donde siento que Dios me está diciendo algo, pero dudo, ¿será que soy yo o es Dios? Y muchos de nosotros diríamos, no, pues las personas que son de pronto autoridades espirituales, o que los vemos muy santos, muy apartados para Dios, no, ellos nunca dudan de que Dios habla. Pero quiero hoy desmentir eso, porque muchos dudan. Muchas personas que aún pensaríamos que no, que cómo va a dudar esta persona si es tal persona, es tal pastor, es tal autoridad, es tal ser que ha tenido tanta cercanía con Dios. Pero, pero es humano dudar, y muchos hemos dudado. Y esto lo digo iniciando para decirte que no podemos juzgar a nadie, no podemos juzgar a nadie por pensar o por sentir que Dios no habla, porque es humano la duda también. Es más, hace parte de esas características que Dios nos dio. Dios también nos dio una duda humana, una duda que nos permite tomar decisiones. La duda en ocasiones también se da cuando tenemos dos opciones, por la derecha o por la izquierda, como estamos en muchas ocasiones en temas políticos, por el centro, por aquí, por allá. Hay dudas, y es humano, pero la duda en muchas ocasiones también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Así que no nos vamos a juzgar porque dudemos. Eh, Ahora, es importante pues ir comprendiendo pues cuál es la verdad. Y la Biblia habla acerca de la verdad. Dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y pues el segundo punto que quiero tratar contigo es, ya que hablamos acerca de la duda, es somos seres espirituales. Y somos seres espirituales es un tema muy importante, porque en muchas ocasiones entendemos la vida desde una perspectiva muy física. eh, el escuchar la voz de Dios es algo más bien espiritual. Y cuando entendemos la vida desde una perspectiva
únicamente física, pues el tema espiritual se vuelve algo complejo, algo de pronto no tan lógico. Y entonces se nos complica el entender si Dios habla o no habla. Y más cuando decimos, no, a mí nunca Dios me ha hablado porque es que yo nunca lo he escuchado audiblemente. Y pues quiero decir que yo creo que la gran mayoría de personas no han escuchado la voz de Dios audiblemente. Yo mismo debo decir que yo nunca he escuchado la voz audiblemente. He tenido experiencias escuchando la voz de Dios, pero no he escuchado una voz así susurrando a mi oído y sin que nadie haya a mi alrededor diciéndome algo. No ha sido mi experiencia. Sé que han habido personas que han tenido ese tipo de experiencias, pero no ha sido mi experiencia. Y pues cuando uno tiene ese pensamiento pues de que tiene que ser como tan físico, pues como que se vuelve más complejo el poder entender que el que Dios puede hablar. Pero el mundo espiritual, y quiero aquí como diferenciar, el mundo espiritual es diferente al mundo físico. El mundo espiritual tiene sus maneras y funciona de cierta manera. El mundo físico funciona de cierta manera y también tiene sus formas, ¿no? Y quiero leerte aquí en Primera de Corintios 2:14 que dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces habla acerca del hombre natural, y el hombre natural, entonces decíamos que hay un mundo espiritual, hay un mundo físico. El hombre natural está en el mundo físico y pensando desde la perspectiva física. Para él los temas espirituales son locura y no comprende todo lo que está en el mundo espiritual, pero todo lo que esté en el mundo físico para él es lógico, es entendible, pero lo espiritual no tanto. Y pues debemos entender, y este es el primer punto, pues que sí somos seres espirituales, que sí tenemos dentro de nosotros, hay personas que hablan acerca del cuerpo, por ejemplo, como un estuche en el que está metido, por decirlo de alguna manera, el espíritu. Pero que este estuche que tenemos aquí, pues es perecedero. Un día se va a acabar, se va a dañar y se va a morir. Pero lo que hay dentro tiene eternidad, esa parte espiritual tiene eternidad. Este cuerpo físico, todos sabemos, y eso es lógico, que un día ya no va a estar y que un día vamos a irnos de este mundo, que ya no, este cuerpo no va a estar más. Pero el mundo espiritual nos habla acerca de eternidad y acerca de que hay algo más allá de este mundo físico. Por eso cada mundo tiene sus propias maneras, sus propias maneras. Cuando hablamos acerca del mundo espiritual, pues nos ayuda a entender también de que, ok, si hay un mundo espiritual, debe entonces haber ciertas cosas en ese mundo espiritual, como el escuchar la voz de Dios. El mundo físico escucha con estos oídos, pero el mundo espiritual escucha de otra manera. Y eso te lo quiero explicar. Acá hay un texto en esta cartilla que quiero leerte. En el Salmo 27, 4 al 8, en la versión NTV, dice lo siguiente, no te lo voy a leer todo, pero te quiero leer la parte del final. Dice, el salmista estaba teniendo una conversación con Dios y le dice al final, mi corazón te ha oído decir, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Vemos al corazón, que sabemos que su función no es escuchar a nivel físico, pero a nivel espiritual, cuando se habla del corazón, está hablando precisamente de esa área espiritual en nuestra vida. Mi corazón te ha oído decir. O sea que esa área espiritual oye, ¿verdad? Pero acá, mientras que estoy conversando con ustedes, mientras que estamos acá en esta clase, me estoy dando cuenta de algo que no me había fijado. Y es que mi corazón responde. Así que tanto el corazón escucha como el corazón habla con Dios. Nuestro corazón escucha a Dios
y nuestro corazón habla con Dios. Y en muchas ocasiones vamos por la calle y tenemos alguna situación y de pronto estamos orando en nuestra mente y escuchamos a Dios, podemos escuchar a Dios, pero también podemos hablarle a Dios. Entonces, qué bonito, porque precisamente eso nos habla acerca de que cada área tiene sus maneras. El mundo físico tiene sus maneras, el mundo espiritual tiene sus maneras. Y el tercer punto es, ya vamos tres, el primero es humano dudar, el segundo es, somos seres espirituales, y el tercero es, no tengo el poder de cambiar o convencer a otra persona. ¿Y por qué quiero decirte esto? Porque podrías pensar que esta clase es para convencer. Y en nuestro grupo de amigos que tenemos los fines de semana, pues hay personas tanto que son, que conocen de Dios, como hay personas que no creen de pronto en un Dios. O sea, es para todos, es para todos. Y, y pues quiero decirte que yo no te puedo convencer, realmente no te puedo convencer de que Dios existe o que Dios habla. ¿Por qué? Porque esa es una labor espiritual, esa es una labor de Dios. Yo solamente puedo decir palabras y mis palabras Dios las puedo usar para hablarte. O sea, es una acción al final de Dios. Yo puedo decir muchas cosas y no convencer a una persona, pero puedo decir las mismas cosas a otra persona y esa persona se puede convencer. ¿Por qué? Porque Dios hace esa labor de convencer. Y precisamente eso de escuchar la voz de Dios no puede ser algo humano, no puede ser algo humano porque Dios se encarga de irnos ayudando a entender. Eso es como cuando estamos en el colegio, no entendemos un tema y lo tratamos de estudiar, pero no lo entendemos, pero viene alguien y nos explica y nos dice, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Y en muchas ocasiones cuando nos explican de esa manera decimos, ah, ahora sí entendí. Y realmente espero que mientras que vamos hablando acerca de este tema, pues tú puedas entender o visualizar lo mismo. Ah, no lo había visto de esta manera. Y como que Dios nos ayuda a entender. Dios nos ayuda a entender porque esto solamente se puede entender desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva de Dios. Entonces, ya hemos dicho que hay un mundo físico, hay un mundo espiritual, que escuchamos a Dios entendiendo que hay un mundo espiritual y que en muchas ocasiones aún podemos llegar a pensar, y como decíamos en el primer punto, dudar de que Dios nos habla. Y pensamos, por ejemplo, cosas como estas. Ah, no, es que yo sí creo que Dios hable, pero Dios le habla es a unos, no a mí, porque es que yo soy pecaminoso, yo he hecho cosas muy malas, yo no lo busco, entonces yo no escucho a Dios, pero yo no puedo escuchar a Dios, pero otras personas sí. O puedo llegar a pensar, no, pues realmente es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, yo sencillamente no he tenido una experiencia así. Y entender que hay ese mundo espiritual nos va a ayudar a verlo desde otra perspectiva. Puede que Dios siempre haya estado hablando constantemente. Y es más, Dios está interesado en que lo escuchemos. Tan interesado que, mira, tenemos un libro completo que habla acerca de las veces en que Dios ha estado buscando comunicarse con el hombre. La Biblia es la iniciativa de Dios queriendo hablar con el hombre. No fue, por ejemplo, la historia de Abraham, que quienes conozcan la historia de Abraham, Abraham estaba en un lugar y Dios viene y le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. No fue la iniciativa de Abraham de buscar a Dios para que le dijera algo, sino que fue la iniciativa de Dios buscando a Abraham, a Moisés, a José, a David, a todos. A todos Dios ha tenido la iniciativa de buscarlos. Y Dios ha tenido la iniciativa de buscarte a ti y de buscarme a mí. Dios tuvo la iniciativa de buscarme a mí para que yo entendiera que sí, que lo que me habían enseñado mis papás sí era cierto, que sí había un Dios, que sí había alguien más con quien yo podía compartir. Entonces, entenderlo desde esta perspectiva nos ayuda a abrir nuestra mente con respecto a que Dios sí habla, que Dios sí está ahí. Y eso me hace recordar una historia que me ocurrió, una historia de la vida real, que me ocurrió cuando tenía unos 18 años. Yo manejaba taxi y
pues me veía muy peladito, no aparentaba los 18, pero yo creo que aparentaba unos 16, así que muchas personas me preguntaban, ¿usted de verdad tiene pase? Me veían muy niño. Y pues se suben muchas personas en los taxis, se conocen a muchas personas, pero recuerdo a una persona en específico que se subió una vez al taxi. Yo tenía música en mi, a volumen, pues para que se pudiese escuchar en todo el carro, y tenía música cristiana. Estaba en esa temporada donde pues para mí no me daba pena que la gente se diera cuenta que yo creía en Dios, que tenía una relación con Dios, que escuchaba música cristiana, escuchaba predicaciones, escuchaba todo lo que me acercara a Dios, y no me daba pena hablar de Dios. Y esta persona se sube al carro, tendría unos 28 años, yo unos 18, y él se pone así como a escuchar lo que estoy escuchando, y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo voy manejando mi taxi, y digo, sí, sí, claro. Me dijo, ¿usted en qué cree? Y yo le dije, bueno, pues yo creo en Dios, creo que Dios existe, creo en Jesús, creo que yo puedo tener una relación cercana con Él, creo que Él me creó con un propósito y que cuando muera voy a ir al cielo, algo así le respondí. Y él honestamente me dice, ok, bueno, pues la verdad, ¿sabe? Yo no creo en Dios, ni creo en Jesús, ni creo en nada de eso. Yo creo es que en que el ser humano va a llegar a un nivel de pensamiento tan alto que se va a volver en un Dios y que se va a volver en inmortal. Y comenzamos la conversación, y yo, sin intentar como atacarlo, pues le dije, bueno, ok, bueno, interesante su manera de pensar. Le dije, ¿le puedo ahora hacer una pregunta yo a usted? Sí, claro. Bueno, le dije, bueno, por un momento demos por hecho de que listo, lo que usted me dice, pues fuese así, ok, que el ser humano llegase a un nivel de pensamiento tan alto que pues se convierte en un dios, y me decía él, y también se convierta en inmortal, ok. Le dije, bueno, chévere, si eso fuese así, pues usted llega a un punto y pues se va a volver inmortal y no va a pasar nada y pues va a ser un dios, chévere, ok. Le dije, pero ahora quiero darle esta perspectiva. ¿Y qué sucedería si pasan los años, usted siguió pensando de la misma manera y usted muere y se da cuenta que sí existía Dios? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Entonces él se pone a pensar y me dice, bueno, pues si eso fuese así, pues estarían problemas, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque nunca lo busqué, nunca pensé en él, nunca creí en él. Entonces, pues estaría en problemas, me dijo. Ya íbamos llegando a donde nos dirigíamos, y yo dije, bueno, tengo que ser rápido en lo que quiero decirle. Le dije, ¿sabe? ¿Me permite darle un consejo? Me dijo, sí, claro. Me dice, yo le digo, bueno, arriesguese a hablar solo. Y él se me mira y, ¿cómo así? Sí, usted no cree en Dios, pero yo le digo hoy, arriesguese a hablar solo, arriesguese a hablar con Él y dígale, Dios, si eres real, demuéstrame, hazme saber que eres real, házmelo saber, demuéstramelo. Le dije, y arriesguese. Le dije, de pronto puede estarse perdiendo de algo muy bueno. Le dije, y si Dios le responde, pues súper chévere porque lo va a conocer. Y si no le responde, pues sencillamente no perdió nada. Porque, ¿qué puede perder? Sencillamente es arriesgarse a hablar solo. Entonces él se queda pensando así, se queda mirando, y yo le digo, bueno, ya, estamos llegando. Y entonces abre su puerta y me dice, ¿sabe? Lo voy a hacer. Voy a arriesgarme a hablar solo. Él cierra la puerta, nos despedimos, bueno, chao, qué chévere la conversación, y se va. Y bueno, no tengo el resto de lo que sucedió, pero yo estoy seguro, y él honestamente me lo dijo, voy a arriesgarme a hablar solo, y estoy seguro que Dios se lo demostró, que Dios le demostró, que Dios lo convenció de que Él existe. Si Él hizo esa oración, Dios aprovechó esa oración para hacerlo. Y posiblemente sea tu caso, ¿no? Posiblemente no, posiblemente estés convencido de que Dios habla. Pero si es tu caso, te quiero hacer la misma invitación, de pronto contigo, si me puedas dejar un comentario y contarme qué ha sucedido, si Dios ha encontrado
maneras que seguramente lo haces así, de demostrarte que Dios existe, que Él existe. Arriesgate a hablar solo, arriesgate a hablar sola y dile a Dios, bueno Dios, si realmente existe, pues hazme saber que existes, demuéstramelo y cuéntame qué sucede. Y quiero continuar entonces eh, con el cuarto punto, y es de qué te estás perdiendo, de qué te puedes estar perdiendo al escuchar la voz de Dios, al no escuchar la voz de Dios, de qué te puedes estar perdiendo si realmente Dios habla, de qué te puedes estar perdiendo. Y quiero aún decirlo porque esto no quiero que lo tomemos desde la perspectiva de las personas que no creen en Dios, porque aún hay personas, y me incluyo dentro de ellas, que por muchos años tuvimos una religión en la que decimos creer en Dios, pero nuestra comunicación con Dios es prácticamente nula y prácticamente, en algunos casos, muy ocasional. Y sentimos que Dios no nos habla, y sentimos que es que Dios a mí no me habla. Me hace recordar una persona que me decía a mí, ¿qué le ha dicho Dios de mí? Y yo le decía, no, pues no me ha dicho nada. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no le preguntas? No, es que Dios lo escucha más a usted. Y muchos tenemos ese pensamiento de que Dios le habla a unos y a otros no. Y, y por eso quiero decirte que este tema es para todos. ¿Realmente Dios habla? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Si tú eres de las personas que crees que Dios habla, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Porque en muchas ocasiones percibimos que eso es algo que es muy ocasional o que es demasiado especial, pero saben, Dios está interesado en que tengamos una relación muy cercana y cotidiana con Él, que sea natural, que sea como cuando hablamos con alguien muy cercano a quien apreciamos mucho todos los días. Entonces, Dios sí nos habla. ¿Y qué nos podemos estar perdiendo al no estarlo escuchando? Y lo primero que quiero decirte con respecto a este punto es que estamos viviendo en un mundo tan afanado que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de si Dios nos está diciendo algo o no. Vamos tan afanados consiguiendo dinero, vamos tan afanados buscando la fama, vamos tan afanados cumpliendo con nuestras responsabilidades, cumpliendo con nuestros trabajos, haciendo mil cosas, porque este mundo es de un corre-corre impresionante, que en ocasiones ni siquiera nos percibimos si estamos perdiendo algo. Y lo otro es que nos anestesiamos, por acá tengo en mis notas, nos anestesiamos. Es nuestro modo de resolver nuestro dolor. En muchas ocasiones nos perdemos lo que Dios puede decirnos porque nos mantenemos anestesiados. ¿Y a qué me refiero con esto? El ser humano está en dolor y en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta de cuánto dolor tiene. No se hace consciente porque mantiene anestesiado y no se da cuenta de su dolor. Hay muchas personas que tienen dolor por diferentes situaciones. Dolor es porque tiene problemas familiares, porque no se entienden con su esposo o su esposa, porque tiene problemas financieros, porque siente que tiene que demostrarle a los demás que sí puede y entonces está trabajando muy fuerte, está logrando mil cosas, no para él, no para ella, sino porque está pensando en que tengo que demostrarle al mundo entero de que yo sí puedo, porque tiene una herida en el alma. Y entonces ese es su dolor, ese es su dolor profundo. Y hay diferentes dolores, hay personas que dicen, a mí nadie me quiere, nadie realmente me aprecia, nadie realmente me valora, y entonces ese es su gran dolor y hacen cosas por ese dolor, reaccionan por su dolor. Hay personas que se sienten que no valen nada, que no son lo suficiente y entonces se consumen en diferentes cosas y hay diferentes adicciones en las cuales nos sumergimos. Hay adicciones que son comúnmente conocidas como negativas y otras que ni siquiera las percibimos como negativas. Las negativas fáciles de ver, pues hay personas se han vuelto adictas a las drogas, al alcohol, ¿verdad? A la ira, y este tipo de anestésicos, porque al final las adicciones son anestésicos, les ayudan a lidiar con momentos difíciles, cuando tienen problemas muy fuertes, cuando tienen una discusión muy fuerte, van y se refugian con eso.
Por eso hemos visto esa imagen de las novelas y demás, que una persona va y termina con su pareja o con su novia y va y se emborracha, se alcoholiza. ¿Por qué? Porque quiere anestesiar su dolor, quiere, dicen por ahí, ahogar las penas, pero en realidad es un anestésico. ¿Y cuál es el punto con los anestésicos? El punto con los anestésicos es que solamente adormece el dolor, mas no sana. Sencillamente hace que se olvide un poquito el dolor, pero sigue ahí, sigue estando el problema ahí, sigue estando la situación difícil ahí. Entonces, ese es el gran punto con los anestésicos. Hay anestésicos que son negativos, ya lo estaba mencionando: alcohol, drogas, sexo, sexo desenfrenado y cosas que pueden ser nuestro refugio, ¿verdad? Y la gran pregunta es: ¿te estás refugiando en algo en este momento? ¿Te estás refugiando en algo que cuando cada vez que tienes una dificultad te refugias en algo? Por ejemplo, hay personas que cuando tienen sus momentos más difíciles estallan en ira, fácilmente estallan en ira, y ese es su anestésico. Eh, pero hay otras personas que de pronto se refugian en cosas que consideramos buenas, como el trabajo, por ejemplo. Está considerado como una adicción ya las personas que son trabajólicas, las personas que no pueden parar de trabajar, que no pueden sacar sus espacios de descanso, de familia, para sí mismos, sino que constantemente están trabajando. Hay personas que se han vuelto adictas al trabajo, hay personas que son adictas a la religión. Y yo puedo decir que yo era un adicto a la religión, a hacer cierto tipo de cosas bien y a tener un perfil de perfección para ser bien aceptados, para que haya un reconocimiento, porque hay un dolor, hay un algo que me dice a mí: no eres lo suficiente, así que tienes que ser este tipo de persona con estos tipos de patrones para que seas bien aceptado. Y yo mismo fui una persona que crecí, y aunque tenía una relación con Dios, también tenía mezclado esa parte religiosa, esa adicción a la religión, que me anestesiaba, y que en realidad no era relación con Dios, sino que era más lo que la gente podía ver hacia mí, de mí, con respecto a cómo yo me comportaba, cuáles eran mis patrones de vida, cómo yo se supone que me comportaba ante otros. Y me empecé a dar cuenta que también era una adicción a la religión, un refugio, un refugio, un refugio que me ayudaba a sentirme mejor, pero que realmente no sanaba el corazón. ¿Y por qué menciono este punto hablando acerca de qué me estoy perdiendo? Porque cuando comprendemos qué es en lo que estamos metidos mientras que nos estamos perdiendo una relación con Dios, eso nos ayuda a comprender que en realidad nos estamos perdiendo de algo importante. Lo primero que quiero decirte que nos podemos estar perdiendo es que nos podemos estar perdiendo una relación, una amistad con Dios. Y eso me parece muy, muy bonito y muy valioso. Y creo que es de las cosas que eh, yo valoro más de mi relación con Dios, precisamente, de esa amistad. Pero también de esa perspectiva de saber que tengo un papá espiritual, el Padre de los Espíritus, dice la Biblia. Eh, un papá espiritual que tiene cuidado de mí, que, que está interesado en mí. Y para aquellos que no creen en Dios, solamente los invito a que piensen por un momento desde esta perspectiva de: ¿y si sí existe y tuvieses la oportunidad de tener una cercanía y una conversación cotidiana con Dios, una relación cercana con Él, una relación en la que Él pueda hablarte a ti, Él pueda escucharte a ti? Tanto así que una relación tiene muchas cosas, ¿no? Si yo hablo de mi relación con mi esposa, tiene momentos de risa, momentos de molestia, momentos de reclamos, momentos de alegría, momentos de triunfo, momentos de intimidad. Tiene muchas cosas esa relación. Y con Dios es lo mismo, yo he aprendido eso. Por ejemplo, una de las cosas religiosas que yo tenía era que, por ejemplo, yo no era capaz de decirle a Dios: estoy molesto contigo por esto. Ahora sí, ahora le puedo decir: Señor, me molestó esto que sucedió y que tú permitiste. Hace un tiempo sucedió algo que para mí fue muy difícil y que me llevó a una crisis. Yo pude tener una conversación con Dios porque tengo una relación con Él, y decirle:
me siento mal y me siento, o sea, estoy en desacuerdo con lo que permitiste. Y tengo que hablar esto contigo, tengo que resolver esto contigo porque me siento mal. Y eso es lo que hace que nuestra relación con Dios sea más natural y más real. Porque hay veces sentimos que como es Dios, entonces yo no puedo hablarle a Él así, yo no puedo dirigirme a Él así. Pero si miramos nomás a Jesús, pues miren quién era Jesús. El nivel de confianza que generaba Jesús era tan fuerte que los niños se acercaban a Él. El nivel de confianza de Jesús era tan fuerte que aún hay un versículo donde menciona que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Era un amigo, era un papá amoroso, un papá, de pronto no sé cómo haya sido tu papá, pero si tu papá fue cariñoso o no, este es un papá cariñoso, este es un papá cercano y te puedes estar perdiendo de esa relación y Dios jamás te va a obligar, jamás te va a obligar a tener una relación con Él. Él sencillamente tiene estos espacios como esta clase para decirte, me quiero acercar más a ti, quiero que descanses en mí y te puedes estar perdiendo realmente eso. Entonces, de las cosas que te puedes estar perdiendo es una relación, una amistad con Dios. Lo segundo es una vida con significado. Y es que, pues, cuando tenemos conciencia de que Dios existe, de que Dios es real, pues también tenemos esa conciencia de que Él tiene propósitos, de que no somos un accidente. Aún la palabra de Dios dice que aún antes de la fundación del mundo, Él nos pensó. O sea, antes de que todo esto existiera, Él nos pensó. Y eso nos da significado, eso le da sentido a nuestra vida. Es como que, ok, somos parte de un plan, fuimos pensados. Y eso también nos da como emoción acerca de, ok, si Dios me pensó, ¿para qué me pensó? Y puede aquí entrar algo que más adelante le voy a compartir y es, ¿será que Dios me pensó para algo malo o me pensó para algo bueno? ¿Por qué me toca tan duro en tantas cosas? Y esa es la duda de muchas personas, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios realmente? ¿Realmente Dios es real? Y pues te quiero decir que con una historia de, posiblemente la conozcas, que un hombre va a su peluquero y empiezan a tener esa conversación de si Dios existe o no, Dios no existe, y entonces el peluquero le dice, realmente yo creo que Dios no existe porque mire cómo está la gente, mire cómo está la situación, y ve a una persona que está en situación de calle, en una situación muy difícil, y le dice el peluquero a la persona que viene a peluquearse, le dice, mire, si Dios existiera, esa persona no estaría en esa situación. ¿Por qué esa persona está en esa situación? Y entonces la persona que se está peluqueando le dice, ok, muy interesante, muy interesante. Y va pasando justo una persona con el cabello súper largo, súper desorganizado, y le dice, sabe, yo he llegado a la siguiente conclusión, y es que los peluqueros no existen. ¿Cómo así que los peluqueros no existen? ¿No me ve acá que estoy peluqueando? Sí, pues los peluqueros no existen porque si existieran, ¿por qué esa persona que está allá tiene el cabello tan largo y tan desorganizado? ¿Por qué razón? Pues sencillo, le dice el peluquero, sencillo, pues porque no ha venido a mí, si él hubiese venido a mí yo ya lo hubiese peluqueado. Exactamente. Precisamente esa es la situación con las personas. Pues que no han venido a Dios, por eso el mundo está así. Y bueno, me encanta esa historia porque pues nos deja ver que somos responsables. Nosotros como seres humanos somos responsables. Somos responsables de lo que hemos hecho. Muchas de las cosas que son negativas del mundo son porque nosotros como seres humanos no estamos cerca de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios, lo que Él tiene por decirnos. Muchas personas somos nosotros los que hemos hecho cosas malas, somos nosotros los seres humanos quienes como papás hemos abandonado a nuestros hijos, como mamás de pronto hemos, no sé, hecho cosas malas para nuestros hijos, hemos dicho palabras hirientes, palabras que han marcado a los hijos. Como hijos, de pronto hemos maltratado a nuestros padres, hemos abandonado a nuestros ancianos, hemos visto la necesidad de otros, el hambre de otras personas y no hemos hecho un algo, no hemos aportado un algo, no hemos
de alguna manera no nos hemos comprometido con ser parte de la solución. Y sencillamente en muchas ocasiones decimos, es Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cambios. Por eso, cuando tenemos una relación con Dios, pues hay un significado de vida, y posiblemente Dios lo que quiera en ese significado de vida es que seamos parte de ese cambio, seamos parte de esa diferencia. No necesitamos cambiar a muchas personas. El cambio, hace poquito lo escuchaba, el cambio comienza no con que alguien llegue y nos cambie, o con que yo llegue y cambie a muchas personas. El cambio comienza cuando yo mismo empiezo a cambiar. Cuando yo mismo empiezo a cambiar, eso de alguna manera va a afectar a todo mi alrededor. La responsabilidad principal está en mí. Así que, ok, ese es una vida con significado. Lo siguiente es un alivio a las dolencias. Lo tercero, perdón, el tercer punto de que me estoy perdiendo. Un alivio a nuestras dolencias. Y es que Dios es especialista en sanar dolores del alma. Hablábamos acerca hace un momento de las adicciones y de que nos refugiamos en adicciones, en anestésicos, porque tenemos un dolor muy profundo en nuestro corazón. Y mientras que Dios no esté allí ayudándonos a sanar, pues definitivamente van a seguir esos anestésicos, van a seguir esa vida desordenada, y necesitamos sanar. Y muchos de nosotros tenemos dolores muy profundos, como lo estábamos mencionando, dolores muy, muy profundos. Sentimos cosas muy profundas, nos sentimos rechazados, muchos de nosotros nos hemos sentido rechazados, muchos de nosotros hemos estado tratando de figurar o de hacer cosas para que otros nos vean, y al final lo hacemos porque tenemos un dolor. Muchos de nosotros estamos llenos de temores, que al final el temor es un dolor. Temer es doloroso, y muchos de nosotros estamos llenos de temores y tenemos mucho dolor. Muchos de nosotros tenemos situaciones de familia, muchos de nosotros tenemos situaciones muy difíciles, muchos hemos perdido a personas que amamos, y eso es doloroso, muy doloroso. Y no te quiero decir con esto, y no te quiero vender la falsa idea de que el que cree en Dios o el que escucha en Dios no tiene dolores. No, eso no te lo quiero decir porque sería una mentira. Yo he tenido dolores, yo tengo dolores, y dolores muy fuertes, pero hay una gran diferencia entre tener una relación con Dios y no tenerla, porque cuando tenemos una relación con Dios, pues en definitiva tenemos a alguien con nosotros que nos ayuda, a alguien que nos ayuda a aliviar nuestro corazón. Hace unos meses tuve una crisis de ansiedad muy fuerte, nunca la había vivido algo como eso, una crisis de ansiedad. Tuve muchos, digo yo, como muchos síntomas muy difíciles, muy complejos de entender, muy psicológicos muchos de ellos, y tuve que ir a Dios, y sigo con Dios, y sigo trabajando con Dios cosas, porque no somos modelos terminados, no somos personas terminadas, seguimos en procesos, y yo sigo mi proceso en este momento, y por eso te quiero decir, pues sí, Dios nos ayuda a sanar nuestras dolencias, pero no te quiero vender la falsa idea de que si estás con Dios no tienes dolores. Yo los tengo, los he tenido, pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que Dios me ha ayudado a ir sanando muchas cosas. Y ir sanando muchas cosas hace una gran diferencia con respecto a cómo vivimos, a cómo enfrentamos la vida, a cómo nos desarrollamos en ella. Entonces, vivir de la mano de Dios, ir sanando, irle permitiendo a Él sanar, va a ser una gran diferencia. Yo tengo algo por decir importante, y es que aún hay muchas personas que son cristianas, que están llenas de dolores y todavía no han permitido que Dios sane su corazón. Son personas que conocen muchísimo la Biblia, son personas aún que lideran, son personas aún que son consideradas santos, eruditos, personas muy ejemplares, pero que todavía no le han permitido a Dios meterse en ciertas áreas. Dios hace poco se metió en una de esas áreas mías, y fue el temor. Temores muy profundos que tuve desde muy niño. Y claro, todo este tema de ansiedad, todo este tema que tuve, pues despertaba muchos temas de temores, despertó muchos temas de temores, y tuve que ir a trabajar con Dios esas áreas.
y trabajar en mi relación con Dios, con Él, en esa área y Dios me decía, te agradezco por permitirme entrar a esa área que te era difícil que dejarme entrar. Gracias por dejarme entrar a esa área. Y pueden haber áreas en tu vida que necesitan ser sanadas, temas muy profundos, heridas, falta de perdón con algún familiar, mamá, papá, hermanos, no sé, situaciones que son muy, muy dolorosas, que prefieres no hablarlas, pero que Dios quiere lidiar con ellas y ayudarte a sanarlas, a superarlas. Por eso, mientras que no escuchamos la voz de Dios, nos estamos perdiendo eso, el poder sanar. Y sanar se siente bien, sanar se siente bien. Yo tuve toda esta experiencia, como les contaba, de la ansiedad y Dios me dijo algo que ha sido así, tal cual como Él me lo dijo. Me dijo, sé que esto es difícil para ti, pero te prometo que cada día te sentirás mejor. Sigue trabajando y te prometo que cada día te sentirás mejor. Y desde que tuve esa crisis, cada día me he sentido mejor y mejor y mejor y mejor. Y como entendiendo más cosas y diciendo, wow, Señor, ha sido muy doloroso, pero hoy entiendo que ha sido necesario vivir esto, necesario pasar por esta dificultad. Muchas cosas no las vamos a comprender porque Dios permite muchas cosas. No las vamos a comprender, posiblemente no sean fáciles de comprender, pero, pero vamos a poder saber si confiamos en Dios de que Él tiene buenos planes con nosotros. Y de esta manera voy cerrando diciendo lo siguiente, el último punto de lo que perdemos, una vida con esperanza. Y es que no tener una relación con Dios, no escucharlo, pues la vida se convierte en una vida sin esperanza. Eh, en el libro de Rick Warren, de Una vida con propósito, habla acerca de un ateo que llegó a la siguiente conclusión y dice que el ateo menciona esta frase, dice, si no damos por hecho la existencia de Dios, la vida no tiene sentido. Y es que cuando tú no das por hecho de que Dios existe y que él es real, es como que la vida no tiene sentido, porque sencillamente seríamos como una especie de accidente o de coincidencia y que un día nos vamos a morir y todo se va a acabar. Y pues realmente, si somos francos, pues si eso fuese la vida, como que no tiene sentido, como que, eso es todo, o sea, no es más. Por eso, el creer en Dios y tener una relación con Él le da esperanza a nuestras vidas, le da esperanza de que, ok, no más nos da esperanza de cuando perdemos a alguien porque muere, de que un día vamos a poderlos ver al otro lado y que un día nos vamos a ir nosotros y pues que también tenemos esperanza, vamos a llegar a otro lugar. Como escuché hace poquito que me pareció muy interesante, que para comprender parte de la muerte hay que comprender también el nacimiento y que para el bebé que está dentro del vientre de la mamá, pues ese es su mundo y llega a ser casi tan traumático como el pensar en la muerte, el nacer. Tanto así que pues no tenemos el recuerdo del momento en que estamos naciendo y gracias a Dios porque dicen los expertos que sería muy traumático el poder recordar ese momento. Pero en realidad el bebé puede estar pensando en medio del nacimiento que se está muriendo, pero en realidad está comenzando la vida. Y, y pues la muerte también puede significar lo mismo. Muchos de nosotros hemos llegado a tener temor a la muerte, pero ¿y si la muerte es algo parecido al nacimiento y sencillamente es una nueva vida, pero en otro lugar? Puede que esa salida de este mundo a la otra sea difícil, sea estresante, pero sencillamente va a pasar y un día vamos a estar con Dios y eso nos da esperanza, eso realmente nos da esperanza. Y quiero finalizar con este versículo que está en Jeremías. Jeremías es 29:11, que muchos de nosotros conocemos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso me hace pensar no solamente en la vida después de la muerte, sino que también me hace pensar en esta vida. Dios tiene buenos planes con nosotros, por eso nos está buscando. Y quiero darte un mensaje de esperanza para finalizar, de esperanza en cuanto a que si tú le permites a Dios acercarse cada vez más a ti y tener una relación cada vez más cercana
Y si le dices sí a escuchar la voz de Dios, y le dices sí a, ok, comencemos esta relación, esta conversación, pues hay mucho, mucho que descubrir. Ya te dije, hay a un amigo, un padre que descubrir. Hay una vida con significado que debe comenzar, una vida con sentido, una vida en la que tú digas, tiene valor mi vida, tiene una razón de ser. Dios me tiene con vida por algo y para algo. Hay alivio a nuestras dolencias porque tenemos dolores constantes del pasado, del presente y habrán en el futuro, pero Dios nos ayudará a sanarlas, a resolverlas. El problema de la humanidad en muchas ocasiones es que no ha solucionado sus dolores y vivimos en base a los dolores, no sanamos y en base a los dolores hay venganzas, en base a los dolores somos egoístas, en base a los dolores decimos mentiras. Así que necesitamos esa relación con Dios y una vida de esperanza, una vida en la que sabemos que podemos confiar en Dios, que podemos estar tranquilos en que Él tiene buenos planes para nosotros en esta vida y en la venidera. Así que, bueno, de esa manera estamos finalizando. Espero que hayas disfrutado de este espacio. Vamos a conversar algunas cosas en el grupo este fin de semana. Así que te invito a que leas en la cartilla, porque en la cartilla que te vamos a dejar, en el texto que te vamos a dejar 3 preguntitas, las cuales vamos a dialogar precisamente en medio de la clase. Así que en medio del grupo. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por haber estado y aprendido conmigo. Un abrazo. Chao, chao.